Alfonso, desde décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, Cuba y su historia se adentra en la historia o una parte de la historia de Cuba contada en una novela por mi buena amiga y excelente escritora cubana, Uva de Aragón. Bienvenida a Cuba y su historia. Uva, qué bueno tenerte por acá otra vez. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Amistad de muchos años y además tengo ese gran privilegio de conocer a toda su familia, a don Carlos, en fin, a tu mamá, que era un encanto de persona. Gracias. Pero bueno, el día de hoy vamos a tu último libro, que es una novela histórica, ¿no? Dicen algunos escritores que no hay nada más difícil que novelar la historia. Tú me dirás, ¿no? Porque yo, en fin, tengo una pequeña novela, pero no la considero una novela histórica. Y por supuesto, todo lo que escribe Uva de Aragón, amigos de Cuba y su historia, hay que prestarle atención. No es porque sea nuestra amiga, sino porque es una excelente escritora. Además, ya tiene una obra. Y no nos vamos a dedicar a la obra de hoy, porque con los dos últimos libros de ella, que a mí me parecen excelentes, yo el último lo estoy leyendo, pero no lo he terminado, pero el anterior sí. Así que cuéntanos un poco, Uva, ¿por qué te estimula esta novela de amores y guerras? Mira, esta no lo digo en el libro hasta el final, pero bueno, te lo voy a decir a ti y al que se entere aquí en la televisión. Esta es la historia de mis bisabuelos, por parte de madre. Y hace muchos años, antes del año 90, cuando yo estaba estudiando mi doctorado, estaba haciendo investigaciones sobre mi abuelo, el escritor Alfonso Hernández Catá, de quien eventualmente escribí mi tesis. Y me encontré el dato de que su abuelo, mi bisabuelo, José Dolores Catá, había sido arrestado por conspirar contra España durante la guerra del 68, en el año 1873, y condenado a muerte. Y estando en prisión, en capilla, para ser fusilado, lo va a ver este soldado español a pedirle la mano de su hija. Y él se la concede. Y unas semanas después, la hija se casa con el soldado español. Cuando yo leí eso, yo dije, yo tengo que averiguar de esto y aquí hay una novela. Claro. Y a partir de ese momento empecé a hacer investigaciones sobre la familia. Decidí incluir también la historia de los bisabuelos, porque era también una cubana de familia criolla, de los Cisneros de Puerto Príncipe, casado con un periodista gallego. La historia de ellos y la historia de Melina y de Ildefonso, él de Salamanca, ella de Oriente, cómo estos matrimonios cubano-españoles pudieron sobrevivir estas diferencias durante la guerra. Entonces busqué de los personajes los récords militares, porque Ildefonso era un militar, que incluso después peleó en la guerra carlista. Peleó contra los cubanos y cuando se casó no quiso seguir peleando contra los cubanos, se dio de baja en el ejército de ultramar, que es el ejército que España mandaba afuera, y se fue a España, era militar, se enlistó en el ejército español y peleó en la guerra carlista. Pero ¿qué pasa? Que esa guerra termina antes que la de Cuba y lo vuelven a mandar a Cuba. Y vuelve a pelear, ya casado, vuelve a pelear contra los cubanos. Ya la guerra estaba, pero bueno. Entonces, averigüé todas estas personas, las fechas de nacimiento, los certificados de matrimonio, todo esto en distintas partes del mundo. Una investigación larga. Oh, de años. Claro. Y después de la guerra en sí, del contexto histórico en que viven estas historias. Y no es solo, mira, esto no es como yo estudié la guerra cuando yo estudié bachillerato. Cuando empecé a escribir tenía libros así por toda la biblioteca, porque era cómo fue la guerra en Puerto Príncipe, cómo fue la guerra en Oriente, cómo fue la entreguerra en La Habana, porque las familias después se van del campo para La Habana, cómo era La Habana de entreguerra,
cómo afectó a las familias. Entonces, la investigación tanto histórica como de los personajes fue de años, y después escribirla me demoró como 2 años, y después revisarla y dársela a leer a historiadores cubanos y españoles. Claro. En fin, ha sido una labor, yo creo que es la novela mía de mayor aliento, la novela más compleja, Sí. Y que más trabajo me ha dado. Déjame decirte algo, yo empecé a leerme la novela, tú me lo mandaste, por supuesto en letras muy chiquitas, pero en fin. Pero con lo que tú has dicho ahora, yo leo muy rápido. Te prometo que esa novela en menos de 2 meses o 3 está leída completa por la explicación del argumento. No creo que el argumento es fascinante. Vaya, Estás uniendo. siempre disfruto escribir, ¿no? Claro. Pero esta novela le he puesto mucho amor. No es, la gente lo ve como que es la historia de mi familia. Yo no conocía a ninguno de estos personajes. Claro. Todos habían muerto cuando yo había nacido, y de algunos nunca nadie me habló. Es más, de casi ninguno yo sabía ningún dato personal. Tenía una complicación que resultó buena en cierta forma, que por ejemplo, don Ubaldo, que mi bisabuelo, a quien le debo mi nombre de Uva, porque mi madre nació en su casa y le puso Ubaldina, entonces le decían Uva, y por eso me llama Uva, era periodista y escribió mucho, cosa que nunca nadie me dijo. Mi madre murió y yo no sabía que su abuelo era periodista y escritor, y después de muerta él me enteré. Y entonces ya hoy en día se pueden encontrar libros del siglo XIX, hay una compañía india que los reproduce. Sí. Y además fundó el Eco de Galicia y fue un periodista importante, y fue el que dio la idea para el Centro Gallego, un defensor de los gallegos en Cuba. Entonces, yo tengo a los personajes narrando la historia, y claro, he tratado de acercarme a su voz, incluso he usado algunos pasajes de su infancia escritos por él y de sus viajes a Galicia, porque eso es parte de la novela, por eso se llama Cuba y España. Se desarrolla en Cuba, la gran parte, pero ellos también, sus infancias son en España, y también regresan a España, o sea, y además es el punto de vista de los españoles sobre la guerra de independencia. Pero dijiste una cosa al principio que a mí me resultó muy interesante, porque además es un tema que lo hemos hablado y lo vive uno cuando trasciende o cuando trata de acercarse a ese proceso. O sea, la guerra, tanto la de los 10 años como la guerra de Martí, eran diferentes en cada provincia. La guerra en Camagüey, en Bayamo, después en Santa Clara, en fin, eran diferentes guerras. La guerra de la Trocha a Morón, la guerra en Pinar del Río, en fin. Y eso es muy interesante para entender la guerra de los 10 años, porque la novela empieza con la guerra de los 10 años. Exactamente, da la casualidad que las 2 bisabuelas y uno de los bisabuelos nacieron el mismo año, en 1856. De manera que Sara, por ejemplo, que es de Puerto Príncipe, Sara Escobar Cisnero, nace en el 68, cuando empieza la guerra, tiene 12 años. Y ellos, como muchas familias de Camagüey, se esconden en una finca que tenía y pasan los 10 años en esa finca. Ella tenía 12 años cuando empezó la guerra y 22 cuando terminó. No tuvo una 12 años metido en una finca. 10 años metido en una finca. Ella, la hermana y los padres. Y bueno, tenían esclavos que liberan. Digo, esa parte yo lo inventé. No sé si los tuvieron, bueno, no sé si los liberaron. Por eso es novela. Pero bueno, y algunos se van con ellos y después se van yendo. Y claro, hay personas que los visitan, hay noticias que reciben y todo eso. Pero eso sucedió mucho, que muchas familias se iban a la guerra. Así que, indudablemente que la guerra tiene un costo personal para todas las familias, ¿no? No, por lo que dice, la investigación ha sido larga y profunda, ¿eh? Mira, por ejemplo, en ese primer capítulo que se desarrolla en Puerto Príncipe, antes de la guerra, yo tengo a Sara y a Emma, que es la hermana, con sus padres, asistiendo a la boda de Agramonte. Yo no tengo la menor idea si asistieron a la boda de Agramonte, sí. pero mi tatarabuela era familia de Agramonte. Porque otra cosa ha sido buscar la genealogía para buscarle los parientes, porque los Cisneros en Camagüey todos eran parientes. Entonces,
buscarle Pero los la relación parentescos. de Agramonte con la novia y después la esposa es muy conocida y se ha escrito mucho de Claro, eso. claro, pero bueno, lo que yo no sé es si ellos fueron a la boda, pero sí sé que es posible porque ellos vivían allí, eran parientes, entonces yo integro algunos personajes históricos como Agramonte, como Cisnero Betancur y Betancur Cisnero, que eran parientes, Claro. los integro a la vida de ellos, esa parte. No sé si es verdad, pero pudiera haberlo sido, porque lo más importante en una novela histórica y en todas las novelas es que sea verosímil, que una cosa si no sucedió pudiera haber sucedido. Claro. Y en este caso, como eran familia y como vivían en el mismo lugar, pues pudo haber sido. Hay una lógica implícita en el... Exactamente. Entonces, que es importante. Aunque a veces me encontraba problemas, como por ejemplo cuando estaba hablando de la boda, en un momento dado, porque tú lo sabes muy bien que escribir es una cosa como automática, inconsciente, me pongo, se oyeron las notas de la marcha nupcial, y de pronto me digo, ¡uva! ¿En qué año se escribió la marcha nupcial? Entonces busqué, y había sido poquitos años antes de la boda de Agramonte, y digo, ¿y esa marcha nupcial habrá llegado a Puerto Príncipe? En esa fecha. En esa fecha, digo, no, aquí no hay marcha nupcial. Se oyeron las notas del órgano, pero tú no dices qué música era. Quitaste la marcha nupcial. Y eso es el peligro de las novelas Claro. en otros momentos, que tú puedas poner una cosa que sea un anacronismo. Bueno, eso es lo que hace difícil la novela histórica. Tú lo sabes ya por experiencia propia. Sí, sí. Vaya. Ahora, yo quería hacerte otra pregunta, ya que estamos en el campo novelístico. Yo me leí tu último libro, que además me pareció estupendo, Las Memorias del Silencio, que es otro tipo de libro, otro, pero ¿qué similitud tiene uno con otro? Bueno, mira, Memoria del Silencio, que lo escribí, tú no lo creerás, pero hace más de 25 años, yo lo escribí en el 99, se publicó en el 2002. Ha tenido mucho éxito, fue traducido al inglés, fue llevado al teatro, ganó premios como novela histórica, lo enseñan en varias universidades. Es la historia de dos hermanas que, como tú sabes, que en el año 59, una a los 18 años se casa, viene para Miami, ya está aquí la familia del marido, y sin darse cuenta se convierte en una exiliada. La otra se queda en Cuba, se casa con un miliciano y se une a la revolución, y 40 años después se encuentran aquí y se intercambian estos diarios y sus vidas aquí y allá. La similitud con esta novela es que en ambos casos, y eso es inconsciente, pero parece que es mi manera de pensar o mi inquietud, trata de ver los dos lados de la historia. O sea, en el caso de Memoria del Silencio, me acuerdo que Rafael Rojas, cuando la presentó, dijo que era la primera novela de la reconciliación, que había muchas novelas de la revolución y muchas novelas del exilio, pero que él no conocía una novela que fuera de la revolución y fuera del exilio. Bueno, De Amores y Guerra es un libro que muestra el punto de vista de los cubanos independentistas y el punto de vista de los españoles que no querían que Cuba fuera independiente. Claro. Porque don Ubaldo en su periodismo habla, y eso lo tomo literalmente de las cosas escritas por él, habla peste de Martí, de Estrada Palma, de todos los patriotas cubanos, de los americanos. Él quería, bueno, tanto era así que él dijo que él no vivía en una Cuba que no fuera española, y el 31 de diciembre de 1898 se va de Cuba con su familia, y no vuelve más. Y hay una carta que yo encontré del hermano, que sí se quedó, contándole a él cómo es la entrega de España a los Estados Unidos, y uno siempre lo lee al revés, el 20 de mayo desde el punto de vista de los cubanos, o esa fecha desde el punto de vista de los cubanos, pero no desde el punto de vista del español, o sea, tratar de verlos desde el punto de vista del que perdió y desde el punto de vista del otro, ¿no? De los dos puntos de vista. Entonces, en ese sentido, las novelas se parecen. Amigos de Cuba y su Historia, hemos llegado a la mitad del programa, siempre hacemos un paréntesis para los que han sintonizado tarde. Siempre hay quien sintoniza tarde, pero bueno, para eso hacemos esta pequeña pausa, detenernos en el tema. En el día de hoy, el programa es un programa de privilegio, como otros tantos, pero en con cierto tono muy especial, porque es la novela histórica. La novela histórica es un género dificilísimo de hacer y de tratar y de desarrollar. Y tenemos con nosotros una persona que acaba de publicar una novela histórica que yo estoy seguro
que yo me la estoy leyendo, pero no la he terminado, o sea, no puedo hacer el juicio, pero muy interesante. Como novela histórica me refiero a Uva de Aragón, que está en este día con nosotros en Cuba es Historia. Gracias, Alberto. Volvamos al tema, porque el tema, a mí me fascinó el Memoria del Silencio. Me parece un libro espectacular, me parece, por supuesto, mucho más fácil de escribir que este. Oh, sí, porque era una novela, la parte de Estados Unidos eran cosas que yo había vivido, ¿no? Claro. Todo, porque tiene también un trasfondo histórico. Todo el tema de los derechos civiles, el asesinato de Kennedy, todo lo que pasa del 59 al 99, históricamente, pues en Estados Unidos yo lo viví. La parte difícil fue a mí la parte de Cuba. Entonces, y también, se lo contaba hoy a alguien, el encontrar el narrador, porque yo necesitaba un narrador que pudiera narrar lo que pasó en Cuba en el 59, sin que supiera lo que pasó después, y que si estuviera viciado por mi propio punto de vista. Claro. Yo quería que si lo leyeran en Cuba, como lo han leído, y aquí, que nadie me dijera, eso no pasó así. Entonces, luché mucho con el narrador, y por fin lo que hice fue tomar pasajes de la prensa y la parte de la historia con mayúscula, narrarla a través de pasajes de la prensa. Ya me podían decir, bueno, si no pasó así, así lo reportó la prensa, así está publicado en Bohemia, así está publicado en el Washington Post, ¿no? Y entonces la historia con mayúsculas la narran los periódicos y la historia personal la narran las dos hermanas en sus diarios. Entonces ellas recortan estas cosas y ponen estas noticias, que es lo que le da el contexto histórico. En esta novela de Amores y Guerra no tuve que hacer eso porque, pero lo narran los distintos personajes, los 4 personajes principales. Y también las noticias, había que tener mucho cuidado porque... Uva, te voy a interrumpir, ahí está la foto tuya con el libro de Amores y Guerras. Por cierto, una portada que veo que hay un collage atrás. Sí, yo no sé ese collage, yo creo que me lo hizo uno de mis nietos o algo así. ¿Ah, sí? Porque yo no sabría cómo hacerlo. No creo que sea, a lo mejor va ahí. Ahí está la portada del libro. La portada que es un grabado de una casa en Santiago de Cuba, un grabado del siglo XIX. Muy bonito. Y esa es la contraportada, la contraportada del libro. que tiene una pequeña nota biográfica y una pequeña resumen de la novela. Aunque lo vamos a repetir al final del programa, no estamos muy lejos del final. El libro de Amores y Guerra, Cuba y España, se va a presentar en Book and Book el viernes 24 de enero a las 6 de la tarde. Correcto. Y ya quisiera también decir que ha sido editada por la editorial Verbum en España, y si Dios quiere, pues en principio de abril la voy a ir a presentar a Madrid. Bueno, ahí estaremos contigo. Ah, pues Ahí está. me alegrará mucho. Bueno, además tenemos una amistad de muchos años, pero yo trato en la medida de lo posible. Yo estuve presente en Memoria del Silencio, que es el libro que me fascinó. Pero déjame hacerte una aclaración, porque tú dijiste en un momento que era el libro anterior, y no es cierto. O sea, Memoria del Silencio sí es anterior a este, pero de Memoria del Silencio a esta novela he publicado muchos otros libros. Ah, no, claro. Sí, yo Sí. sé que has publicado otro libro, pero bueno, Sí, como sí. habíamos quedado en No, yo concentrarnos- sé, pero bueno, que no es el inmediatamente No, anterior. yo conozco parte de No, sí, toda tu obra. hicimos un programa sobre el que es anterior a este, que son las memorias de la infancia. Sí, también. Ese también hicimos un programa aquí, ¿cómo no? Sí. Y seguiremos, porque yo no creo. Esa es una de las últimas preguntas. ¿Tienes algunos planes futuros para seguir escribiendo, algún tema? Mira, si supieras que los 2 últimos libros los escribí uno atrás de otro, y bueno, entre los 2 pues fueron 3 años y pico así trabajando todos los días, y eran 2 libros que yo no quería dejar de escribir antes de morirme. Y bueno, claro, no tengo planes de morirme pronto, y ahora ¿qué hago, no? Después que he escrito todo lo que tenía planeado escribir. Una idea que tengo, y que varias gente me ha sugerido, es escribir una especie de memorias sobre mi vida pública. Quiero decir, sobre todo las organizaciones en que yo he participado. Recientemente, con motivo de la muerte del presidente Carter, escribí un articulito sobre Of Human Rights, que fue una organización que luchó por los presos
políticos en Sí, Cuba, claro. en Washington, que estuve con Elena Mederos y Frank Calzón y otros cubanos. También yo participé en la Junta Patriótica Cubana, participé en la Unión Liberal con Montaner, en la Plataforma Democrática, o sea, los congresos de intelectuales cubanos disidentes. Me da un poco de miedo porque tendría a lo mejor que buscar documentos para poder, vaya, las fechas y la memoria ya. Pero es un tema útil, ¿eh? Bueno, mira, la razón es que te voy a decir, hoy en día hay una muchacha en la Universidad Internacional de Florida haciendo una tesis sobre los congresos intelectuales cubanos. Y nos invitó y fui Ciro del Castillo, que participó en eso, y yo. Y la primera foto que tenía era mía con un micrófono. Eso fue en el año 79, estoy mucho más delgada, más joven, con un afro, con el pelo rizado. Y bueno, al final les dije a los que estaban ahí, mire, yo seguro que ustedes no se dieron cuenta, casi yo no me di cuenta, pero esa es la fotografía, soy yo. Entonces, cuando hay una persona que ve esto como historia y que está escribiendo una tesis, y yo tengo informaciones, vaya, de vivencia, me parece casi un deber de dejar un poco Sí. la historia, la infrahistoria de cómo se surgieron estas cosas, quiénes participaron, por qué, lo pobre que éramos, cómo lo financiamos, en fin. Yo no te voy a decir lo que le dije al Gordo Salvar, recientemente fallecido, cuando me dijo que iba a escribir sus memorias. Le dije, Que me Gordo, apure. no, yo le dije lo contrario. Yo acabo de escribir las mías. Mi consejo es que no las escriba. Pero claro, las memorias nuestras tienen etapas sumamente tristes, sumamente dolorosas. Y yo sufrí mucho con mi libro de memoria, pero en el caso tuyo creo que es un libro menos triste, es más bien anecdótico. No, pero fíjate, y yo no, útil. no quiero escribir una memoria de mi vida. Claro, o yo sea, no va a ser una memoria personal de mi vida, de donde trabajé, de mi vida Bueno, familiar. por eso no te doy este consejo. Claro, si no es exactamente, más que unas memorias, es un recuento de no de mi papel, sino de mis recuerdos sobre organizaciones en que yo participaba. Sí, Otras tus recuerdos del culturales, exilio. otras culturales, o sea, esto es parte del exilio y por eso creo que debe tener también en Washington hicimos una cultural que se llama, es que no me acuerdo del nombre, ProArte, y ya mucha de la gente que participó han muerto, entonces si todavía tengo esos recuerdos, quizás sea bueno dejar un poco de Yo creo que sí, constancia. yo te estimulo a que lo escribas, ¿no? Lo contrario que le dije a Salvar. Y otra cosa que me ha pedido el traductor de Memoria del Silencio, se llevó al teatro y está la obra de teatro. Y él quiere que yo la publique, el guión del teatro, y lo quiere traducir porque quiere que esté en las universidades, porque dice que eso le daría oportunidad a lo mejor que otros grupos de teatro en universidades la llevaran al teatro. Entonces, eso ya está en mi computadora, es revisarlo, como es parte de la novela, la traducción para él sería fácil, es casi cortar y pegar. Entonces, ese es un librito, quizás empezaría por ahí y después está otra cosa. ¿Y has pensado en alguno de tus libros en meterlos en el audiolibro, que es algo que está de moda? Hay uno que está en el audiolibro, Ya está. hay uno que es una de las novelas de detective en inglés. Eso lo publicó una compañía que se llama Mango Publishing y ellos lo hicieron sin preguntarme ni nada. Ah, sí. Sí, y bueno, ¿Y ha tenido resultados o no? mira, no sé. No sabe. Ellos me mandan de vez en cuando un dinerito y no Quiere sé. decir que se vende. Sí, no mucho, la verdad, no te voy a decir que sea mucho. Claro. Pero mira, los libros están en crisis como los periódicos. Uno escribe porque amor a la literatura, pero ya no se lee tanto como antes. No, el audiolibro está quitando El del audiolibro mercado. sí, yo creo que hay que buscar la forma de hacer alguno de estos Sí, en te digo, audiolibro. te hacía la pregunta porque yo estoy tratando de publicar mi libro sobre el Che en inglés en audiolibro. Tratarlo de acercarme al mercado americano. Pero bueno, es un comentario. Sí, no, me lo han sugerido varias personas, lo que no sé cómo, y a veces las cosas que uno no sabe cómo, pues uno las va posponiendo, ¿no? Pero es algo que debo tratar de averiguar y de hacer. Nos acercamos al final del programa. Estos programas de media hora son cortos, son rápidos. ¿Qué piensa Uva de Aragón de Uva de Aragón? Que Uva de Aragón tuvo una vocación por la literatura
desde niña, Desde niña. que tengo una herencia familiar de escritores, no solo mi abuelo, Alfonso Hernández Catá, sino muchos anteriores que yo ni sabía que habían sido, y que creo que he sido fiel a esa vocación. Quise escribir en español a pesar de llegar a Estados Unidos a los 15 años, porque creía que había un nexo muy íntimo entre escribir en español, sentir como cubana y escribir como español, y porque era parte de mi herencia. He publicado ya 18 libros, de esos 3 han sido traducidos. He hecho mucho periodismo. Y buen periodismo. Gracias. Coincidimos en esa labor en el Diario Las Américas, muchos años. Muchos años. Así que creo que en ese sentido he cumplido con esa vocación desde la infancia. Creo que con sus luces y sus sombras tengo una obra hecha. Buena o mala, cosas mejores, cosas peores, pero una obra. Y eso pues me da satisfacción. No tengas duda de lo que acabas de decir, pero además una cosa que yo quiero añadir, no solamente tienes una obra, si todavía tienes tiempo para culminar y completar esa obra. Todavía te queda tiempo. Bueno, yo espero que sí, pero en fin, ya... Porque entre tus planes no está morirte. No, pero ya, bueno, no morirme pronto. Claro, morirme claro. Sí no queda más remedio, ¿no? Definitivo. Pero no morirte pronto. Mira, te voy a hacer una anécdota también entre tú y yo que no se entere nadie. Yo tengo 4 nietos varones y los adoro a los 4. Pero el pequeño y yo, el pequeño tiene 28 años, hay una relación especial. Y yo le dije el otro día, yo creo que tú eres el que me quiere más. Me dijo, no, todos te queremos, pero todos queremos a la abuela. Pero yo conozco y admiro a Uva de Aragón. Mira tú, qué bonito. Él supo separar a la abuela de la figura pública y la escritora. Él ha estado en casa, ha recibido los libros conmigo. Yo tengo una foto con la caja cuando llegó él estaba en casa. Él ha ido a más presentaciones mías y entonces pues él me ha visto más en esa función de escritora, ¿no? Entonces ya cuando un nieto te puede ver así. Bueno, amigos de Cuba y su historia, hemos tenido hoy un día especial. Tener a Uva es algo especial. La queremos mucho, la admiramos. Creo que este no va a ser el último programa con Uva, porque obviamente ya inclusive nos confesó sus planes de otras cosas por escribir, pero Cuba y su historia, Uva, siempre están abiertos para Uva de Aragón. No tenga la menor duda. Lamentablemente el tiempo ha terminado. Te agradezco muchísimo toda la explicación de tu última novela y nos vamos a ver en Book and Box el día 26 de enero, No, 24. viernes a las 6 de la tarde. 24 de enero. 24 de enero, yo tengo un ojo medio afectado, así que 24 de enero a las 6 de la tarde en Book and Box en Coral Gables, en Aragón. Exactamente. Bueno, pues nada, te agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias a ti, Alberto. Cuba y su historia, amigos, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30